Existen instantes en los que Dios no aguarda la llegada del amanecer y decide despertarte antes. No es una simple coincidencia, ni tampoco se trata de ansiedad o insomnio. Es el cielo conectando con tu alma, ya que hay un mensaje que solo puede revelarte en momentos de quietud. Y al elevar tu plegaria en ese momento, ocurre una transformación. Se establece una conexión, se enciende una chispa. Pero no se trata de una oración común. Existe un misterio que el Señor reserva para aquellos que se despiertan antes de que el sol comience a brillar. No es un misterio para nadie. Solo lo descubren aquellos que eligen abrir los ojos y mantenerlos así, quienes en vez de darse la vuelta en la cama, se levantan con determinación. Aquellos que comprenden que cuando el cielo se manifiesta en la penumbra es porque anhela comunicarse en lo más hondo. ¿Alguna vez te has despertado sin razón aparente? Silencio absoluto, sin alarmas. Solo un llamado desde lo más profundo del ser. Observas el techo, percibes una carga, notas una presencia, sientes que algo te está llamando, pero no sabes cómo actuar frente a ello. Y en numerosas ocasiones, regresas al sueño sin darte cuenta de que has perdido una lucha que no se ve, ya que ese instante no era simplemente incomodidad, era un encuentro, era un umbral. Y cuando no me contestas, el amanecer transcurre como cualquier otro, carente de rumbo, sin energía, sin serenidad. Sin embargo, al contestar, se produce un cambio, no en el exterior, sino en el interior. Orar al despuntar el día, con un corazón sereno y una voluntad atenta, no solo establece un vínculo con Dios, sino que también te ayuda a reconectar contigo mismo. Y aquí se encuentra la realidad. Al elevar tu oración de esta manera, Dios libera situaciones que jamás habrías pensado. Este video no se basa en teoría. No se trata de una enseñanza, sino de una contestación. En este espacio, no encontrarás simples fórmulas sin contenido. En su lugar, te ofreceré guía, lucidez, entendimiento y, lo más importante, una revelación que transformará tus mañanas y tus elecciones. Presta atención. El misterio no se comunica a través de palabras. Se descubre en el camino y, conforme avancemos, lo irás experimentando. Te darás cuenta de que no estás solo, que lo que sientes no es una invención, que esas emociones que te invadieron en la madrugada son auténticas y que ese impulso que te parecía inusual proviene de Dios. Antes de continuar, me gustaría que realices una acción. Deja en los comentarios esta frase de oración matutina. Estoy preparado para recibir el mensaje que Dios tiene para mí en la mañana. No lo redactes solo por rutina. Despierto, sintiendo la luz de un nuevo día que llama a mi alma. Ya no quiero permanecer en la penumbra de la inercia. Anhelo elevarme, dejar atrás la somnolencia espiritual. Que este amanecer me llene de energía y propósito, guiándome hacia un camino de plenitud y conexión con lo divino. Quiero abrir mis ojos y mi corazón, abrazando cada oportunidad que la vida me ofrece. Escribir es un acto de sellar, mientras que declarar implica poner en marcha. Si esta palabra resuena en tu interior, te invito a que le des me gusta al video, ya que no se trata únicamente de una enseñanza, sino de una misión. Ese acto puede ayudar a otra persona, alguien que no comprende la razón de su insomnio, a descubrir la respuesta que tú estás obteniendo en este momento. Y si todavía no eres parte de esta comunidad, te invitamos a que te suscribas. Este espacio no se trata de contenido aislado, sino de un santuario espiritual. En este lugar elevamos nuestras oraciones, adquirimos conocimiento y juntos despertamos a un nuevo día. Si no cuentas con una iglesia y te encuentras solo en tu camino, este puede ser un lugar para ti. Unirte no se trata solo de seguir un canal,
sino de formar parte de una comunidad. Presta atención a lo siguiente. Lo que se va a desvelar aquí no es simplemente información, sino una auténtica revelación. Y empieza en un sitio tan sencillo como sorprendente: el amanecer que transforma tu narrativa. Existen despertares que se inician no en el horizonte, sino en lo más profundo del ser. Y si estás leyendo esto, es probable que reconozcas esa clase de amanecer en el que el sueño se escapa, donde una voz interior te invita con insistencia, silenciosa pero poderosa. En la quietud de la noche, muchos de nosotros hemos experimentado una carga más pesada que la del día. Nos encontramos con identidades que no son nuestras, con etiquetas que no hemos escogido y con relatos que parecen girar en un ciclo interminable. Pero presta atención a esto con el corazón receptivo. Al levantarte y orar en la mañana, al acercarte a Dios de manera genuina, Él libera bendiciones que nunca habrías soñado. Y lo primordial que se revela es tu verdadera identidad. Existen maneras de orar en las primeras horas del día que trascienden la simple rutina o la devoción adquirida. Es un enfrentamiento. Es una elección permanecer en ese sitio hasta que experimentes un cambio interior. No es únicamente cuestión de solicitar, sino de mantener la firmeza. Cuando el cielo observa a una persona que se aferra a Dios hasta experimentar una transformación, reacciona otorgándole un nuevo nombre. Ese es el misterio más fuerte de la oración matutina. No te alejas de ese lugar. Jacob tuvo conocimiento de ello. Era un hombre que había llevado consigo la carga de alguien que se enfocaba más en su historia que en su futuro. Jacob, el que decepciona. Jacob, el que escapa. Jacob, quien se esfuerza por lo que le pertenece, ya que no siente que lo merezca. Sin embargo, una noche, en la soledad del cruce del arroyo de Jaboc, se encontró solo, sin compañía humana ni objetos, únicamente en presencia de Dios, y batalló durante toda la noche. Batalló, no se alejó, no descansó, no llegó a un acuerdo. Se enfrentó a su agotamiento, a su carga de culpa y a su temor con todas sus fuerzas. Y cuando el día comenzaba a despuntar, aún no lo dejaba ir. Y fue en ese momento que se escuchó la voz del cielo que decía: «Déjame ir, pues el amanecer se aproxima». Y Jacob contestó con una expresión que transformó su vida para siempre. En Génesis capítulo 32, versículo 26 encontramos la frase: «No te soltaré hasta que me otorgues tu bendición». Esa ocasión no representó únicamente una escena conmovedora, sino que también fue una batalla interna. Jacob no luchaba con Dios, sino con su antiguo yo, con sus memorias y con una identidad que no le pertenecía. Y en esa batalla, Dios no lo desechó, sino que le otorgó un nuevo nombre. Se le comunicó: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, ya que has peleado con Dios y con los hombres y has triunfado». En ese momento en que el sol empezaba a asomarse, Jacob dejó atrás su historia y empezó a avanzar hacia su propósito. Y aquí hay algo que no debes pasar por alto. Se llevó a cabo al despuntar el día. En ese momento en que la oscuridad aún predomina, pero la luz empieza a acariciar el horizonte. Fue en ese momento cuando Dios le contestó: «Ya que hay amaneceres que no solo implican el despertar físico, sino el despertar espiritual. Existen amaneceres en los que la oración trasciende la rutina y se convierte en una búsqueda profunda de identidad. Aquel que se mantiene firme en ese momento observa cómo la mano de Dios transforma su esencia más profunda». En el Salmo 53, el autor del Salmo lo expresa de manera contundente: «Oh Jehová, al amanecer escucharás mi clamor. Por la mañana
Me acercaré a ti y permaneceré a la espera. Esa espera es activa. Es una esperanza. Es una fe. Es comprender que hay algo especial en el momento en que te acercas a Dios mientras los demás todavía están en sus sueños. Cuando tu espíritu decide buscar al Padre por encima de las cosas del mundo. Porque esa es la esencia, mostrarte. No se trata únicamente de hablar o de repetir, sino de mostrarse tal cual eres, con tus nombres fragmentados, con tus etiquetas desgastadas, con esas cicatrices que aún no han sanado, y permanecer en ese lugar hasta que la luz te alcance. Rezar al alba es el gesto más rebelde del espíritu frente a la narrativa que el adversario intentó imponer sobre ti. Es como si cada palabra que pronuncias en ese momento tuviera la capacidad de eliminar etiquetas, de deshacer ataduras internas, de crear una nueva historia desde lo alto. Es en ese momento en el que dejas de ser definido por tus fracasos y empiezas a ser reconocido por tu propósito. No fue por tus logros, sino porque mantuviste tu fe en Dios. No por tu fortaleza, sino por tu sinceridad. Existen individuos que, a pesar de tener un nombre distinto en su exterior, han sido Jacob en su interior durante años. Personas que han alcanzado metas, pero no se ven reflejadas en el espejo. Han progresado. Sin embargo, llevan consigo un vacío que no se satisface con los éxitos obtenidos. No se trata simplemente de progresar, sino de reconocer quiénes somos. Y hasta que no le des la oportunidad a Dios de renombrar, tu espíritu no encontrará paz. Y eso no se discute durante el día con todo el bullicio que nos rodea. Sucede en la primera luz del día. ¿Alguna vez has hecho una oración de esta manera por la mañana? ¿Te has encontrado en esos momentos de la madrugada, cuando el mundo está en silencio, y has pronunciado, no te soltaré hasta que me bendigas? Porque esa frase, cuando surge del fondo del alma, no anhela una respuesta, sino un cambio profundo. No solicita objetos, anhela existir. Ruego por un nuevo comienzo en la presencia de Dios. Solicita una identidad pura, libre de las huellas del ayer, sin las resonancias que te han dejado huella. Solicita un nuevo nombre. Ruego para que el alba no solo ilumine el firmamento, sino también el espíritu. Quizás has estado experimentando una sensación de estancamiento, como si no fueras la persona que solías ser ni la que deberías llegar a ser. Es posible que te estés cuestionando, ¿por qué no progreso? ¿Por qué tengo la sensación de que algo me mantiene atrapado internamente? Tal vez sea debido a que continúas mencionando la etiqueta que te impuso el adversario, la de fracaso, la de torpeza, la de indignidad, la de que ya no hay tiempo para mí. Pero presta atención a esto. Nunca es tarde para que Dios nos otorgue un nuevo nombre. Basta con que permanezcas hasta el amanecer, persistir, no dejarlo ir, a pesar del dolor, de la confusión y de la sensación de estancamiento. Permanece, porque Él continúa contestando en Peniel. Y cuando llegue ese momento, lo descubrirás. No es que tu entorno haya cambiado, sino que algo dentro de ti ha encontrado su lugar. Tu espíritu dejará de apresurarse y empezará a avanzar con propósito. Te mostrarás tal como eres, sin temor a ocultarte, no con la intención de alcanzar la perfección, sino con el propósito de ser auténtico. Cuando Dios pronuncia tu nombre, te otorga dignidad, te hace recordar tu verdadera identidad y te envía en una misión. Hoy me gustaría que compartieras una oración matutina en los comentarios. No se trata únicamente de un simple gesto, sino de un acto de profundo significado espiritual. Es tu forma de expresar: Señor, no te dejaré ir hasta que mi relato sea transformado. Eleva tu voz en esta mañana con fe y con el corazón abierto. Que cada palabra que pronuncies sea un reflejo de tu sinceridad y esperanza.
No te dejaré ir hasta que le des un nuevo nombre a mi relato, ya que cada vez que lo haces, algo se agita en el firmamento. Cada oración redactada con devoción tiene un valor eterno. Y si este mensaje resuena en tu interior, si crees que hay personas que podrían beneficiarse de escucharlo, ayúdanos a difundirlo. Haz clic en me gusta, no por costumbre, sino como un gesto de empatía hacia aquellos que todavía están rezando en la penumbra, sin darse cuenta de que el amanecer se aproxima. Que esta palabra se imprima en tu corazón como un compromiso. Cada amanecer, Dios se manifiesta y al hacerlo, no solo otorga bendiciones, sino que también nos transforma. Pasemos a un instante en el que la luz continúa desvelando misterios que transforman caminos. Con los ojos bien abiertos en el desierto, Agar guardó silencio, sin fuerzas para gritar. Paseaba por el desierto como si llevara una carga excesiva para un solo ser. Su hijo Ismael se estaba desvaneciendo y ella optó por alejarse, no por falta de amor, sino porque no podía soportar la visión de su muerte. Lo dejó oculto entre los arbustos. Se alejó un poco y comenzó a llorar desconsoladamente. Sin agua, sin sendero, sin esperanza. Solo quedaba arena y desolación. Y a pesar de la aridez de ese vacío, sucedió algo inesperado. Dios escuchó su súplica, no únicamente por ella, sino también por el niño. Y lo que vino después trascendió lo milagroso. Se convirtió en una revelación. En Génesis 21, versículos 14 al 19, se revela una intervención divina en medio de la más profunda desolación humana. En aquel desierto, justo antes de que el sol comenzara a brillar con intensidad, Dios iluminó la visión de Agar, quien entonces descubrió un manantial. No fue un regalo del cielo, no se manifestó de manera mágica. Siempre había estado presente, pero no lo percibía. ¿Cuántas ocasiones te sucede eso a ti también? Recorres desiertos que aparentan no tener fin. Clamas por recursos que ya están a tu alcance, pero no logras percibir. Te sientes cansado de buscar respuestas que Dios ya ha puesto a tu alcance, pero requieres que Él te ilumine el camino. Y ese es el significado de elevar una oración al inicio del día. Cuando el alma se presenta ante Dios en ese momento sagrado, no es que surja algo inédito, sino que tus ojos se iluminan. La mañana encierra una fuerza misteriosa. El desierto permanece inalterado. Sin embargo, la perspectiva se transforma. No necesariamente aporta más agua, pero sí te brinda la oportunidad de encontrar el pozo que siempre ha estado presente. A menudo, lo que buscas no se encuentra distante, sino que está obstaculizado por la angustia, el temor, la ansiedad y la falta de esperanza. Sin embargo, existe una plegaria que, al elevarse antes del estruendo, desgarrará el velo del espíritu. Y entonces, te das cuenta, el acontecimiento con Agar no se limitó a ser un alivio pasajero. Representó una transformación profunda en su espíritu. Ella ingresó en esa situación enfocada en la muerte y salió con la mirada abierta hacia la vida. Y lo que marcó ese cambio no fue una voz del exterior, sino un renacer interno. En Isaías 54, el profeta presenta la siguiente descripción: El Señor Jehová me otorgó una lengua sabia para poder articular palabras que impacten. Se levantará cada mañana, a cada amanecer, abrirá mis oídos para que pueda escuchar las enseñanzas de los sabios. De esta manera se afina el oído, así se abre la vista, no en la confusión del día, ni en el apuro del momento, sino en la serenidad del alba. Existen individuos que, al igual que Agar, perciben que su fuente de vida se ha agotado, cuando en verdad lo único que requieren es que Dios les ilumine la mente y les abra la vista. Orar al amanecer va más allá de simplemente seguir un horario establecido.
Es sumergirse en una conexión profunda donde se despiertan los sentidos del alma. Si te encuentras en un periodo difícil, estas palabras son para ti. Hay fuentes que permanecerán ocultas hasta que eleves tu oración antes de que inicie el día. No es que la oración transforme a Dios, sino que transforma tu ser, te alinea, te despierta y te libera del bullicio interno. En ese sagrado silencio, lo que antes permanecía en la penumbra empieza a manifestarse, no por arte de magia, sino por la cercanía, la conexión y una verdadera dependencia. Tu alma debe manifestarse primero, ya que tú también puedes estar a un paso de algo que ya existe, aunque no lo percibas. La sede espiritual no se llena a través de distracciones ni con un esfuerzo sin dirección. Se llena de luz al amanecer, no solo para que observes el mundo exterior, sino también para que descubras lo que habita en tu interior. A menudo pensamos que nos hace falta algo, cuando en realidad lo que nos falta es una visión clara. Y si la ayuda que necesitas ya se encuentra a tu alcance, y si el Señor ha dispuesto un manantial para ti, pero tus ojos no logran encontrarlo debido a la neblina de la urgencia, el agotamiento, la melancolía o la desilusión. Por esta razón, la oración matutina no debe considerarse una obligación, sino una necesidad esencial. No es simplemente un ritual, sino un llamado a la conciencia. Antes de que el nuevo día te presente sus demandas, es esencial que te conectes con la sabiduría divina. Antes de que otros te den una etiqueta, es esencial que tu corazón escuche la melodía de aquel que te formó. Antes de salir corriendo, es importante que observes. El salmista expresó su mensaje a través de una metáfora que solo puede surgir de lo más hondo del ser. Mi espíritu anhela a Jehová con más fervor que los centinelas esperan el amanecer, más que los vigilantes esperan la luz del día. Salmo 136. Querido Dios, en esta mañana te agradezco por tu amor eterno. Cada nuevo día es una bendición y reconozco tu bondad en mi vida. Que tu luz me guíe y tu paz me rodee. Amén. Esa es la disposición que rejuvenece el espíritu, la de aquel que aguarda, no en un acto de resignación, sino con la certeza de que algo positivo está por llegar. Como aquel que tiene la certeza de que el pozo existe, aunque todavía no lo haya visto. Así como aquel que espera el sonido antes de dar un paso. Así como quien no inicia su jornada sin que el amanecer ilumine su ser. La mañana representa algo más que simplemente el paso del tiempo. Es una oportunidad que se abre ante nosotros. Es un lugar de crecimiento espiritual en el que tu capacidad auditiva se desarrolla para captar lo que otros no perciben, donde tu visión se ajusta para observar lo que muchos pasan por alto, y donde el desierto deja de ser un peligro para transformarse en un espacio de revelación. Sin embargo, esto solo sucede a aquellos que se acercan, a quienes, como Agar, claman con el corazón desgarrado, pero se mantienen a la vista, a aquellos que, a pesar de sentirse vacíos, no se distancian del Dios que observa. Hoy deseo expresarte esto de manera directa. Dios tiene un mensaje especial para ti, y no lo proclamará con estruendo, sino que te lo revelará en la quietud de la mañana. Lo llevará a cabo cuando tu alma haya dejado ir todo lo demás. Lo llevará a cabo en el momento en que tu oído esté receptivo, tu mirada sea clara y tu esperanza esté llena de vida. Quien se levanta temprano para orar no lo hace por costumbre, sino impulsado por un anhelo profundo, una necesidad espiritual apremiante. Y ese corazón siempre encuentra una respuesta. Existen tesoros en tu existencia que todavía no has descubierto. Existen respuestas que ya están disponibles, pero aún no las has identificado. Existen oportunidades que Dios ha sembrado y que permanecen ocultas, aguardando a que tú pronuncies: Señor,
Ilumina mis ojos para percibir lo que ya has dispuesto. Esa plegaria, al ser pronunciada en la madrugada, no se queda flotando en el aire. Desciende como lluvia en tu desierto y te guía hacia el pozo. Te invito a que redactes una oración matutina que exprese esperanza y anhelo. No se trata de un hábito ni de un mero comentario. Es una forma de expresar espiritualmente: estoy preparado para recibir la luz. Es una declaración que tiene el potencial de transformar el futuro. Si sientes que esta palabra resuena contigo, escríbela con fe en este momento. Despierta mis sentidos para contemplar el pozo que ya existe. En la quietud de la mañana, alzo mi voz en súplica, esperando la llegada de lo tangible y verdadero. Reconozco en este instante la importancia de lo que está por venir, anhelando que se materialice lo que he deseado con fervor. Que este nuevo día traiga consigo respuestas concretas y bendiciones palpables. Si este mensaje resonó en tu corazón, te invito a que lo compartas con alguien que se encuentre atravesando un desierto. Una persona que necesite recordar que no está sola, que la esperanza está más cerca de lo que imagina y que la luz de la mañana aún puede abrir nuevas sendas. Compártelo. No lo percibo como un acto automático, sino como un brote de esperanza para los demás. El Señor continúa iluminando corazones en el desierto y despertando oídos al amanecer. Que esta palabra resuene en tu interior como un impulso para levantarte cada día, no por rutina, sino con un propósito claro. Al orar de esta manera por la mañana, Dios libera bendiciones inesperadas, comenzando por lo que ya está a tu alcance. Y en este instante, con un corazón lleno de esperanza, nos disponemos a recibir un nuevo momento en el que el cielo tiene aún más sorpresas por compartir. Por favor, antes de que el día te reconozca, existen instantes en los que sientes que algo está por transformarse. Aunque no cuentes con evidencias, sin indicios, sin expresiones, sin garantías, hay un momento en el alma que te impulsa a levantarte antes de que te invoquen, a presentarte ante Dios antes de que tu nombre sea conocido por el mundo, a arrodillarte en secreto antes de que llegue el momento de ser visto. Así es como el favor se manifiesta al amanecer, de manera sutil y casi imperceptible, pero con un impacto significativo. Al orar en las primeras horas del día, Dios libera bendiciones que nunca habrías imaginado, y con frecuencia actúa antes de que los demás tengan conocimiento de tu existencia. La bondad divina se revela sin necesidad de un escenario. No anticipes que las puertas se abran para comenzar a actuar. Su gracia se manifiesta inicialmente en lo íntimo, en lo reservado, en lo escondido del amanecer. Y en el momento en que optas por buscarlo antes que nada, Él ya ha comenzado a allanar tu senda mucho antes de que los demás sepan quién eres. La clave radica en que lo que se cultiva a través de la oración en las primeras horas del día brota como una oportunidad cuando el sol alcanza su punto más alto. Rubió, una mujer de fuera, carente de estatus, sin medios económicos y sin perspectivas. Por supuesto, pero con una determinación resoluta, no permitiría que su suegra Noemí se fuera, no retrocedería en sus decisiones, ni suplicaría por su dignidad. Se acercó con modestia a los ámbitos del canto, dedicándose al trabajo en la penumbra, avanzando sin pedir nada a cambio. Y una noche, en cumplimiento del consejo de Noemí, se tendió a tus pies, el pariente redentor. No por coacción, sino por sumisión, no para ser observada, sino para ser identificada en el momento adecuado. Y fue en ese instante, en la penumbra de la noche, poco antes de la llegada del alba, que ocurrió algo extraordinario. Buz la halló, se dirigió a ella con cortesía,
le aseguró que actuaría de manera adecuada y posteriormente le expresó su gratitud. En Ruth 3, versículos 13 al 15, se narra cómo, antes de que otros tuvieran la oportunidad de verla, él le otorgó 6 porciones de cebada, le proporcionó lo necesario, le otorgó su gracia y, antes de que alguien pudiera reconocerla, la devolvió, no sin nada, ni al descubierto, sino llena de una señal de que la bendición divina ya había llegado a ella. ¿Qué nos enseña esto, tanto a ti como a mí? Que el auténtico favor no se manifiesta al momento en que los ojos de las personas se iluminan, sino cuando el corazón se rinde con humildad. Hay bendiciones que Dios nos concede incluso en los momentos más oscuros, cuando no recibimos aplausos ni reconocimiento alguno. Y si has estado anhelando una señal, una oportunidad, una entrada, no pierdas el enfoque esperando que otros te den su aprobación. Despierta antes de que la luz del día te reconozca. Acércate a Dios en la intimidad de tu corazón, ya que es en esos momentos cuando el cielo escucha tu súplica. En la manera en que Dios se manifiesta en lo íntimo, existe una belleza profunda. No lo hace para mantenerte en la oscuridad, sino para fortalecer tu ser sin la necesidad de la aprobación ajena. Al orar en las primeras horas del día, no buscas llamar la atención. Estás recibiendo una clase de favor que se manifiesta antes de que brillen las luces. Una bendición que garantiza tu camino antes de que toques el suelo. Una bendición que te brinda recursos en la palma de tu mano antes de que debas probar tu valía. Y en medio de todo esto, hay una promesa grabada con un fuego tenue en las Sagradas Escrituras. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23, se nos dice que gracias a la compasión del Señor no hemos sido destruidos, pues sus bondades nunca fallan. Cada amanecer trae consigo novedades. Tu fidelidad es inmensa cada día que amanece. No es algo ocasional, ni se da únicamente cuando lo mereces. Cada día, antes de que el mundo te reconozca, el cielo ya te está llenando de compasión. Antes de que necesites justificar tu posición, Dios ya ha preparado lo que necesitas. Antes de que los rayos del sol te alcancen, su lealtad te protege. Sientes su presencia. Imagínate lo que el Señor está creando en ese rincón íntimo donde solo tú y Él se unen. Hay una singularidad en el acto de despertar antes que los demás, no por obligación, sino para ser el primero en saciarse de la esencia que nutre todo. Al elevar tu oración en las primeras horas del día, no persigues beneficios de los hombres. Te están preparando para la bendición que proviene de lo alto. Uno que no se conquista, que no se adquiere, que no se impone. Uno que simplemente llega a ti. Al estar en el lugar correcto, a los pies del Redentor, has encontrado un refugio. Además, existe una llave poderosa oculta en las enseñanzas de la sabiduría. En el capítulo 8 del libro de Proverbios, el verso 17 nos dice: Aquellos que me aman, yo los amo, y los que me buscan con diligencia, me encuentran. No menciona que te buscarán a ti, sino que serás tú quien encuentre, que existen tesoros que solo se revelan al levantarse temprano en oración, que hay encuentros que no suceden en lugares públicos, sino en la cercanía del amanecer. Hay respuestas que se encuentran no en el bullicio, sino en el silencio entregado. Si anhelas que se abran nuevas oportunidades, comienza a orar antes de que esas oportunidades se materialicen. Si deseas recibir gracia en tu vida, acércate en la mañana con las manos desocupadas, pero con el corazón abierto. Quien se arrodilla al amanecer avanza con la bendición divina, incluso si los demás no lo perciben todavía. Y al llegar la hora de la presentación, no será necesario que luches por resaltar, ya que el apoyo proviene de los lugares ocultos. Numerosas personas andan en busca de reconocimiento,
apresurando momentos y anhelando validación. Sin embargo, Ruth no lo hizo, y tú tampoco es necesario que lo hagas, ya que la gracia de Dios conoce tu ubicación y, cuando llega, lo hace de manera abundante, con honra, en silencio, pero con gran poder. Esta mañana te animo a que realices una reflexión espiritual, no para compartirla con los demás, sino como un acto personal entre tú y Dios, que se inscriba en tu andar como una llave que abra nuevas puertas cada día. Deja tu comentario si consideras que esta palabra es un regalo del Señor que me abraza antes de que el día me defina. En la calma de la mañana, me detengo un momento para elevar mis pensamientos, con la certeza de que todo sigue su curso. Confío en el proceso que la vida me presenta. Sé que, aunque no siempre lo vea, hay fuerzas en el cielo que operan en lo sutil, guiando mis pasos. Agradezco por este nuevo día, por las oportunidades que se despliegan ante mí y por la paz que siento en mi corazón. Que cada instante sea una oportunidad para crecer y aprender, y que mi espíritu se mantenga sereno, sabiendo que todo llega a su debido tiempo. No es necesario que hagas ruido para que la bendición de Dios te alcance. Simplemente debes acercarte a Él antes de que las exigencias del día te lo impidan, y Él se encargará de aquello que te resulta imposible. En la calma de la mañana, con amor y fuerza, busco tu presencia. La oración matutina no anhela reconocimiento, sino que se enfoca en la preparación. Y cuando se presenta la oportunidad, estás preparado. Ya que Dios ha cumplido con su parte, continuamos avanzando por este camino, donde el amanecer no marca el cierre de la noche, sino el comienzo de algo grandioso, la voz que guía tu ser interior. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación de levantarte, pero tu espíritu aún está en caos? Te despiertas, abres la mirada, pero tu mente ya se encuentra en plena carrera, como caballos salvajes. Tus sentimientos te llevan por diferentes caminos y, aunque tu cuerpo esté en movimiento, tu ser interno todavía busca su equilibrio. ¿En qué lugar se puede aprender a respirar adecuadamente durante el día? ¿Dónde encuentran sosiego las voces que compiten por tu atención desde el amanecer? ¿En qué lugar se prepara el espíritu para captar lo fundamental antes de que el bullicio del entorno lo influya? En la madrugada, un momento de gran silencio, es cuando el alma puede ser refinada. Ese instante antes de la acción, antes de los mensajes, del bullicio, de las elecciones, es un espacio etéreo donde se escucha la voz de Dios, pero solo si primero te abres a su mensaje antes de prestar atención a todo lo que te rodea. Quien presta atención a la voz de Dios, a lo largo del día, se mueve de una manera diferente. La oración matutina no se limita a ser una manifestación de fe, sino que también representa un ejercicio de orden. En ese lugar, Dios no solo escucha, sino que también organiza. No solo brinda consuelo, sino que también ofrece equilibrio. Su voz restablece el orden de lo que en tu interior se encontraba desubicado. Samuel era un joven que carecía de una conexión espiritual significativa. Estaba bajo la tutela de Elí, pero aún no había reconocido la voz de Dios. En una madrugada, mientras reposaba en el templo, escuchó una voz que lo llamaba. 3 ocasiones creyó que era Elí. Se levantó confundido en 3 ocasiones, pero en la 4ª, Elí entendió que no era él quien lo llamaba, era Dios, quien le otorgó una directriz que alteraría el destino de Samuel y la historia de Israel. En la primera carta de Samuel, capítulos 3, versículos 9 y 10, encontramos que Elí instruyó: si te llama otra vez, responde: habla, Señor, que tu siervo está atento. Y de esa manera lo llevó a cabo. Al escuchar nuevamente la voz de Dios,
Samuel no respondió con razonamientos, ni con súplicas, ni con órdenes. Su respuesta fue de disposición, humildad y obediencia. Y fue en ese momento cuando la voz celestial empezó a guiar su ser. Dios no alzó la voz, ni insistió, ni ofreció explicaciones. Simplemente comunicó. Y Samuel prestó atención a la voz. Y en ese momento, su espíritu comenzó a identificar la voz que lo acompañaría en cada uno de sus pasos a partir de entonces. No se trató simplemente de una charla, sino de una activación, un proceso de edificación interna. La palabra de Dios se adentró en su ser como un arquitecto que erige columnas, instala ventanas, levanta muros y deja entrar la luz. Y aquello que era confuso comenzó a clarificarse. ¿Acaso no es eso lo que muchos anhelamos al inicio de cada día? Un Dios que llegue antes que cualquier idea y declare: esto pertenece aquí, esto déjalo ir, esto no te corresponde, esto sí es para ti. A menudo, la ansiedad no surge de lo que nos depara el día, sino de la confusión interna que no logramos resolver. Y en esa madrugada en la que el Espíritu se entrega, Dios se manifiesta y todo empieza a tomar rumbo. Existe un pasaje que guarda esta verdad como una promesa secreta para aquellos que se levantan con anhelo de propósito. Isaías capítulo 26, versículo 9 expresa lo siguiente: con toda mi esencia te he anhelado en la oscuridad, y mientras permanezca el aliento en mi ser, me levantaré temprano para encontrarte, ya que cuando se manifiestan tus juicios en la tierra, los habitantes del mundo comprenden la justicia. No se trata únicamente de devoción, sino de educación espiritual. No se trata únicamente de rendir culto, sino de tener discernimiento. El espíritu que se levanta temprano en busca de Dios recibe la enseñanza para entender la vida a través de su justicia. Despierta cada día con la intención de vivir con claridad, evitando las reacciones impulsivas. Camina con conciencia, dejando atrás la confusión y abrazando el momento presente. La distinción radica en comenzar la jornada con una oración en lugar de hacerlo con apuro. Rezar al amanecer es ofrecer el espíritu al único capaz de guiarlo. Es permitir que su voz no solo brinde consuelo, sino que también ofrezca sabiduría, que no solo envuelva, sino que también caracterice, que no solo roce, sino que también mande. Dios no se comunica únicamente para que experimentes emociones, lo hace para que progreses, para que tomes decisiones con discernimiento y para que no desperdicies ni tu tiempo ni tu corazón en asuntos que no te pertenecen. Jesús lo realizaba no como una rutina, sino como una forma de conexión espiritual. En Marcos capítulo 1, versículo 35 se presenta un instante significativo. Al amanecer, cuando todavía reinaba la oscuridad, se levantó y se dirigió a un sitio solitario para dedicar un tiempo a la oración. El Hijo de Dios, quien tenía el conocimiento de los secretos eternos, iniciaba su jornada siempre dedicando un momento a la escucha. Él se retiraba a la soledad antes de comenzar a predicar. No podía sanar sin antes elevar una oración, ni tomaba decisiones sin la debida orientación, ya que a pesar de su identidad, requería ese instante en el que su espíritu se conectaba con lo divino. Y nosotros, ¿cuánto más lo requerimos? Sin embargo, el enfoque de esta práctica no es alcanzar la perfección, sino establecer prioridades. No se trata de un acto religioso, sino de una entrega total. Es fundamental entender que, antes de embarcarte en cualquier tarea, lo primordial es que Dios organice lo que hay en tu interior. Es posible que cuentes con una planificación impecable, pero a la vez, tu corazón puede sentirse abrumado. Es posible que tengas numerosas responsabilidades sin una guía clara. Sin embargo, si haces una pausa, si lo buscas antes de que el día esté completamente iluminado,
Si pronuncias como Samuel, habla, que estoy escuchando, entonces podrás oírlo. Y no solo escucharás su palabra, sino que también podrás oírte a ti mismo con nitidez. Y de esta manera, todo se transforma. Cuando la oración matutina se transforma en un momento en el que no solo expresas tus pensamientos, sino que también prestas atención, algo en tu interior comienza a encontrar su equilibrio. Tus pensamientos han dejado de ser adversarios. Tus sentimientos no son los que dirigen tu vida. Ahora, tus elecciones provienen de la sabiduría que ya te ha guiado. El día puede ofrecer lo que desee, pero tú ya te sientes firme en tu interior. ¿Qué pasaría si iniciaras cada jornada de esta manera? ¿Y si antes de contestar cualquier mensaje te tomases un momento para arrodillarte? ¿Qué tal si, antes de abrir las ventanas, abrieras tu corazón? ¿Y si permites que Dios te guíe en el arte de discernir antes de que debas tomar una decisión? Porque esa es la bendición de la oración matutina. De esta manera, al romper el alba, la palabra divina se establece como el fundamento que sostiene tu día. Ahora te planteo una cuestión que no es para que respondas en voz alta, sino que debe resonar en tu interior. ¿Has dedicado un momento en la tranquilidad de la mañana para que Dios no solo te escuche, sino que también te guíe internamente? Si esta palabra ha llegado a ti, y si algo de lo que has oído conecta con tus anhelos, te animo a que lo expreses como una oración matutina. No se trata únicamente de una expresión, sino de una manifestación de confianza. En los comentarios, escribe: Señor, prepara mi corazón antes de que inicie el día. Querido Dios, al comenzar este nuevo día, me acerco a ti con humildad y gratitud. Que la luz de tu amor ilumine mi camino y me guíe en cada paso que dé. Permíteme ser un reflejo de tu bondad y extender mi mano hacia aquellos que lo necesiten. Fortalece mi espíritu y lléname de paz, para que pueda enfrentar los retos que se presenten con valentía. Gracias por las bendiciones que me ofreces y por la oportunidad de vivir este día. Amén. Que no se trate de un simple comentario, sino de una auténtica invitación, un indicio de que estás preparado para prestar atención. Dios no permanece en silencio. Él continúa conversando con aquellos que lo buscan antes de que el amanecer los impulse. Su voz sigue siendo nítida, profunda y llena de autoridad. Aquel que escucha en la mañana avanza con propósito, incluso cuando todo a su alrededor parece confuso. La oración matutina no se limita a ser un objetivo espiritual reservado para unos pocos. Se trata de una convocatoria accesible para todos, para aquellos que se sienten perdidos, para los inquietos, para quienes enfrentan elecciones, para los que no comprenden sus emociones ni sus causas, para los que se levantan cada día, pero su interior aún no se siente firme. Si te encuentras entre ellos, este momento es para ti. Dios no solo desea ofrecerte consuelo, sino también fortalecer tu ser, guiarte y enseñarte a vivir con una perspectiva elevada. Porque cuando Él se expresa, no lo hace simplemente para romper el silencio, sino para establecer un orden en el desorden, para aportar claridad en la confusión y para infundir un sentido de propósito en la monotonía diaria. Continuemos nuestro andar, pues cuando un espíritu se entrega al alba, el cielo aún tiene mucho por comunicar. Oración matutina para el viaje. No es solo cuestión de despertarse, sino de lo que te impulsa a levantarte, ya que hay jornadas en las que el cuerpo avanza, pero el espíritu se siente desprovisto. Momentos en los que avanzas, pero en tu interior llevas una necesidad callada de propósito, serenidad, entendimiento y energía. A pesar de que sigues adelante, todo se vuelve más difícil porque hay algo que te falta y no puedes encontrar en el exterior. Te hace falta el pan,
pero no uno cualquiera. Se trata de ese alimento espiritual que desciende del cielo, creado especialmente para ti y ofrecido antes de que empiece el día. Así, al elevar tus oraciones en las primeras horas del día, Dios libera bendiciones que nunca habías contemplado, siendo una de ellas el sustento perfecto para tu espíritu. El sustento esencial para enfrentar cualquier desafío sin desmoronarse internamente. La oración matutina no se limita a ser una práctica, sino que se asemeja a un almacén de provisiones. Es el instante en que Dios te proporciona, sin esperar ni escatimar, todo lo que requieres para evitar el desgaste espiritual, ya que hay luchas que se triunfan no por poder, sino por perseverancia, y esa fortaleza surge cuando el espíritu ha sido nutrido en la intimidad. Quien se levanta a orar en la mañana no se mueve con las cargas de otros, sino que avanza con su propia carga. No se fundamenta en palabras hermosas, sino en un respaldo que proviene directamente del cielo. Existen instantes en los que Dios no aguarda la llegada del amanecer y decide despertarte antes. No es una simple coincidencia, ni tampoco se trata de ansiedad o insomnio. Es el cielo conectando con tu alma, ya que hay un mensaje que solo puede revelarte en momentos de quietud. Y al elevar tu plegaria en ese momento, ocurre una transformación. Se establece una conexión, se enciende una chispa. Pero no se trata de una oración común. Existe un misterio que el Señor reserva para aquellos que se despiertan antes de que el sol comience a brillar. No es un misterio para nadie. Solo lo descubren aquellos que eligen abrir los ojos y mantenerlos así, quienes en vez de darse la vuelta en la cama, se levantan con determinación. Aquellos que comprenden que cuando el cielo se manifiesta en la penumbra es porque anhela comunicarse en lo más hondo. ¿Alguna vez te has despertado sin razón aparente? Silencio absoluto, sin alarmas. Solo un llamado desde lo más profundo del ser. Observas el techo, percibes una carga, notas una presencia, sientes que algo te está llamando, pero no sabes cómo actuar frente a ello. Y en numerosas ocasiones, regresas al sueño sin darte cuenta de que has perdido una lucha que no se ve, ya que ese instante no era simplemente incomodidad, era un encuentro, era un umbral. Y cuando no me contestas, el amanecer transcurre como cualquier otro, carente de rumbo, sin energía, sin serenidad. Sin embargo, al contestar, se produce un cambio, no en el exterior, sino en el interior. Orar al despuntar el día, con un corazón sereno y una voluntad atenta, no solo establece un vínculo con Dios, sino que también te ayuda a reconectar contigo mismo. Y aquí se encuentra la realidad. Al elevar tu oración de esta manera, Dios libera situaciones que jamás habrías pensado. Este video no se basa en teoría. No se trata de una enseñanza, sino de una contestación. En este espacio, no encontrarás simples fórmulas sin contenido. En su lugar, te ofreceré guía, lucidez, entendimiento y, lo más importante, una revelación que transformará tus mañanas y tus elecciones. Presta atención. El misterio no se comunica a través de palabras. Se descubre en el camino y, conforme avancemos, lo irás experimentando. Te darás cuenta de que no estás solo, que lo que sientes no es una invención, que esas emociones que te invadieron en la madrugada son auténticas y que ese impulso que te parecía inusual proviene de Dios. Antes de continuar, me gustaría que realices una acción. Deja en los comentarios esta frase de oración matutina. Estoy preparado para recibir el mensaje que Dios tiene para mí en la mañana. No lo redactes solo por rutina. Despierto, sintiendo la luz de un nuevo día que llama a mi alma,
Ya no quiero permanecer en la penumbra de la inercia. Anhelo elevarme, dejar atrás la somnolencia espiritual. Que este amanecer me llene de energía y propósito, guiándome hacia un camino de plenitud y conexión con lo divino. Quiero abrir mis ojos y mi corazón, abrazando cada oportunidad que la vida me ofrece. Escribir es un acto de sellar, mientras que declarar implica poner en marcha. Si esta palabra resuena en tu interior, te invito a que le des me gusta al video, ya que no se trata únicamente de una enseñanza, sino de una misión. Ese acto puede ayudar a otra persona, alguien que no comprende la razón de su insomnio, a descubrir la respuesta que tú estás obteniendo en este momento. Y si todavía no eres parte de esta comunidad, te invitamos a que te suscribas. Este espacio no se trata de contenido aislado, sino de un santuario espiritual. En este lugar elevamos nuestras oraciones, adquirimos conocimiento y juntos despertamos a un nuevo día. Si no cuentas con una iglesia y te encuentras solo en tu camino, este puede ser un lugar para ti. Unirte no se trata solo de seguir un canal, sino de formar parte de una comunidad. Presta atención a lo siguiente. Lo que se va a desvelar aquí no es simplemente información, sino una auténtica revelación. Y empieza en un sitio tan sencillo como sorprendente: el amanecer que transforma tu narrativa. Existen despertares que se inician no en el horizonte, sino en lo más profundo del ser. Y si estás leyendo esto, es probable que reconozcas esa clase de amanecer en el que el sueño se escapa, donde una voz interior te invita con insistencia, silenciosa pero poderosa. En la quietud de la noche, muchos de nosotros hemos experimentado una carga más pesada que la del día. Nos encontramos con identidades que no son nuestras, con etiquetas que no hemos escogido y con relatos que parecen girar en un ciclo interminable. Pero presta atención a esto con el corazón receptivo. Al levantarte y orar en la mañana, al acercarte a Dios de manera genuina, Él libera bendiciones que nunca habrías soñado. Y lo primordial que se revela es tu verdadera identidad. Existen maneras de orar en las primeras horas del día que trascienden la simple rutina o la devoción adquirida. Es un enfrentamiento. Es una elección permanecer en ese sitio hasta que experimentes un cambio interior. No es únicamente cuestión de solicitar, sino de mantener la firmeza. Cuando el cielo observa a una persona que se aferra a Dios hasta experimentar una transformación, reacciona otorgándole un nuevo nombre. Ese es el misterio más fuerte de la oración matutina. No te alejas de ese lugar. Jacob tuvo conocimiento de ello. Era un hombre que había llevado consigo la carga de alguien que se enfocaba más en su historia que en su futuro. Jacob, el que decepciona. Jacob, el que escapa. Jacob, quien se esfuerza por lo que le pertenece, ya que no siente que lo merezca. Sin embargo, una noche, en la soledad del cruce del arroyo de Jaboc, se encontró solo, sin compañía humana ni objetos, únicamente en presencia de Dios, y batalló durante toda la noche. Batalló, no se alejó, no descansó, no llegó a un acuerdo. Se enfrentó a su agotamiento, a su carga de culpa y a su temor con todas sus fuerzas. Y cuando el día comenzaba a despuntar, aún no lo dejaba ir. Y fue en ese momento que se escuchó la voz del cielo que decía: «Déjame ir, pues el amanecer se aproxima». Y Jacob contestó con una expresión que transformó su vida para siempre. En Génesis capítulo 32, versículo 26 encontramos la frase: «No te soltaré hasta que me otorgues tu bendición». Esa ocasión no representó únicamente una escena conmovedora, sino que también fue una batalla interna. Jacob no luchaba con Dios, sino con su antiguo yo, con sus memorias y con una identidad que no le pertenecía.
Y en esa batalla, Dios no lo desechó, sino que le otorgó un nuevo nombre. Se le comunicó: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, ya que has peleado con Dios y con los hombres y has triunfado. En ese momento en que el sol empezaba a asomarse, Jacob dejó atrás su historia y empezó a avanzar hacia su propósito. Y aquí hay algo que no debes pasar por alto. Se llevó a cabo al despuntar el día, en ese momento en que la oscuridad aún predomina, pero la luz empieza a acariciar el horizonte. Fue en ese momento cuando Dios le contestó: ya que hay amaneceres que no solo implican el despertar físico, sino el despertar espiritual. Existen amaneceres en los que la oración trasciende la rutina y se convierte en una búsqueda profunda de identidad. Aquel que se mantiene firme en ese momento observa cómo la mano de Dios transforma su esencia más profunda. En el Salmo 53, el autor del Salmo lo expresa de manera contundente: Oh Jehová, al amanecer escucharás mi clamor. Por la mañana me acercaré a ti y permaneceré a la espera. Esa espera es activa, es una esperanza, es una fe. Es comprender que hay algo especial en el momento en que te acercas a Dios mientras los demás todavía están en sus sueños. Cuando tu espíritu decide buscar al Padre por encima de las cosas del mundo. Porque esa es la esencia, mostrarte. No se trata únicamente de hablar o de repetir, sino de mostrarse tal cual eres, con tus nombres fragmentados, con tus etiquetas desgastadas, con esas cicatrices que aún no han sanado, y permanecer en ese lugar hasta que la luz te alcance. Rezar al alba es el gesto más rebelde del espíritu frente a la narrativa que el adversario intentó imponer sobre ti. Es como si cada palabra que pronuncias en ese momento tuviera la capacidad de eliminar etiquetas, de deshacer ataduras internas, de crear una nueva historia desde lo alto. Es en ese momento en el que dejas de ser definido por tus fracasos y empiezas a ser reconocido por tu propósito. No fue por tus logros, sino porque mantuviste tu fe en Dios, no por tu fortaleza, sino por tu sinceridad. Existen individuos que, a pesar de tener un nombre distinto en su exterior, han sido Jacob en su interior durante años. Personas que han alcanzado metas, pero no se ven reflejadas en el espejo. Han progresado. Sin embargo, llevan consigo un vacío que no se satisface con los éxitos obtenidos. No se trata simplemente de progresar, sino de reconocer quiénes somos. Y hasta que no le des la oportunidad a Dios de renombrar, tu espíritu no encontrará paz. Y eso no se discute durante el día con todo el bullicio que nos rodea. Sucede en la primera luz del día. ¿Alguna vez has hecho una oración de esta manera por la mañana? ¿Te has encontrado en esos momentos de la madrugada, cuando el mundo está en silencio, y has pronunciado: no te soltaré hasta que me bendigas? Porque esa frase, cuando surge del fondo del alma, no anhela una respuesta, sino un cambio profundo. No solicita objetos, anhela existir. Ruego por un nuevo comienzo en la presencia de Dios. Solicita una identidad pura, libre de las huellas del ayer, sin las resonancias que te han dejado huella. Solicita un nuevo nombre. Ruego para que el alba no solo ilumine el firmamento, sino también el espíritu. Quizás has estado experimentando una sensación de estancamiento, como si no fueras la persona que solías ser ni la que deberías llegar a ser. Es posible que te estés cuestionando: ¿por qué no progreso? ¿Por qué tengo la sensación de que algo me mantiene atrapado internamente? Tal vez sea debido a que continúas mencionando la etiqueta que te impuso el adversario, la de fracaso, la de torpeza, la de indignidad, la de que ya no hay tiempo para mí. Pero presta atención a esto: nunca es tarde para que Dios nos otorgue un nuevo nombre. Basta con que permanezcas hasta el amanecer, persistir, no dejarlo ir, a pesar del dolor,
de la confusión y de la sensación de estancamiento, permanece, porque Él continúa contestando en Peniel. Y cuando llegue ese momento, lo descubrirás. No es que tu entorno haya cambiado, sino que algo dentro de ti ha encontrado su lugar. Tu espíritu dejará de apresurarse y empezará a avanzar con propósito. Te mostrarás tal como eres, sin temor a ocultarte, no con la intención de alcanzar la perfección, sino con el propósito de ser auténtico. Cuando Dios pronuncia tu nombre, te otorga dignidad, te hace recordar tu verdadera identidad y te envía en una misión. Hoy me gustaría que compartieras una oración matutina en los comentarios. No se trata únicamente de un simple gesto, sino de un acto de profundo significado espiritual. Es tu forma de expresar: Señor, no te dejaré ir hasta que mi relato sea transformado. Eleva tu voz en esta mañana con fe y con el corazón abierto. Que cada palabra que pronuncies sea un reflejo de tu sinceridad y esperanza. No te dejaré ir hasta que le des un nuevo nombre a mi relato, ya que cada vez que lo haces, algo se agita en el firmamento. Cada oración redactada con devoción tiene un valor eterno. Y si este mensaje resuena en tu interior, si crees que hay personas que podrían beneficiarse de escucharlo, ayúdanos a difundirlo. Haz clic en me gusta, no por costumbre, sino como un gesto de empatía hacia aquellos que todavía están rezando en la penumbra, sin darse cuenta de que el amanecer se aproxima. Que esta palabra se imprima en tu corazón como un compromiso. Cada amanecer, Dios se manifiesta y al hacerlo, no solo otorga bendiciones, sino que también nos transforma. Pasemos a un instante en el que la luz continúa desvelando misterios que transforman caminos. Con los ojos bien abiertos en el desierto, Agar guardó silencio, sin fuerzas para gritar. Paseaba por el desierto como si llevara una carga excesiva para un solo ser. Su hijo Ismael se estaba desvaneciendo y ella optó por alejarse, no por falta de amor, sino porque no podía soportar la visión de su muerte. Lo dejó oculto entre los arbustos. Se alejó un poco y comenzó a llorar desconsoladamente. Sin agua, sin sendero, sin esperanza. Solo quedaba arena y desolación. Y a pesar de la aridez de ese vacío, sucedió algo inesperado. Dios escuchó su súplica, no únicamente por ella, sino también por el niño. Y lo que vino después trascendió lo milagroso. Se convirtió en una revelación. En Génesis 21, versículos 14 al 19, se revela una intervención divina en medio de la más profunda desolación humana. En aquel desierto, justo antes de que el sol comenzara a brillar con intensidad, Dios iluminó la visión de Agar, quien entonces descubrió un manantial. No fue un regalo del cielo, no se manifestó de manera mágica. Siempre había estado presente, pero no lo percibía. ¿Cuántas ocasiones te sucede eso a ti también? Recorres desiertos que aparentan no tener fin. Clamas por recursos que ya están a tu alcance, pero no logras percibir. Te sientes cansado de buscar respuestas que Dios ya ha puesto a tu alcance, pero requieres que Él te ilumine el camino. Y ese es el significado de elevar una oración al inicio del día. Cuando el alma se presenta ante Dios en ese momento sagrado, no es que surja algo inédito, sino que tus ojos se iluminan. La mañana encierra una fuerza misteriosa. El desierto permanece inalterado. Sin embargo, la perspectiva se transforma. No necesariamente aporta más agua, pero sí te brinda la oportunidad de encontrar el pozo que siempre ha estado presente. A menudo, lo que buscas no se encuentra distante, sino que está obstaculizado por la angustia, el temor, la ansiedad y la falta de esperanza. Sin embargo, existe una plegaria que, al elevarse antes del estruendo, desgarrará el velo del espíritu.
Y entonces te das cuenta. El acontecimiento con Agar no se limitó a ser un alivio pasajero. Representó una transformación profunda en su espíritu. Ella ingresó en esa situación enfocada en la muerte y salió con la mirada abierta hacia la vida. Y lo que marcó ese cambio no fue una voz del exterior, sino un renacer interno. En Isaías 54, el profeta presenta la siguiente descripción: El Señor Jehová me otorgó una lengua sabia para poder articular palabras que impacten. Se levantará cada mañana, a cada amanecer, abrirá mis oídos para que pueda escuchar las enseñanzas de los sabios. De esta manera se afina el oído, así se abre la vista, no en la confusión del día, ni en el apuro del momento, sino en la serenidad del alba. Existen individuos que, al igual que Agar, perciben que su fuente de vida se ha agotado, cuando en verdad lo único que requieren es que Dios les ilumine la mente y les abra la vista. Orar al amanecer va más allá de simplemente seguir un horario establecido. Es sumergirse en una conexión profunda donde se despiertan los sentidos del alma. Si te encuentras en un periodo difícil, estas palabras son para ti. Hay fuentes que permanecerán ocultas hasta que eleves tu oración antes de que inicie el día. No es que la oración transforme a Dios, sino que transforma tu ser, te alinea, te despierta y te libera del bullicio interno. En ese sagrado silencio, lo que antes permanecía en la penumbra empieza a manifestarse, no por arte de magia, sino por la cercanía, la conexión y una verdadera dependencia. Tu alma debe manifestarse primero, ya que tú también puedes estar a un paso de algo que ya existe, aunque no lo percibas. La sede espiritual no se llena a través de distracciones ni con un esfuerzo sin dirección. Se llena de luz al amanecer, no solo para que observes el mundo exterior, sino también para que descubras lo que habita en tu interior. A menudo pensamos que nos hace falta algo, cuando en realidad lo que nos falta es una visión clara. Y si la ayuda que necesitas ya se encuentra a tu alcance, y si el Señor ha dispuesto un manantial para ti, pero tus ojos no logran encontrarlo debido a la neblina de la urgencia, el agotamiento, la melancolía o la desilusión. Por esta razón, la oración matutina no debe considerarse una obligación, sino una necesidad esencial. No es simplemente un ritual, sino un llamado a la conciencia. Antes de que el nuevo día te presente sus demandas, es esencial que te conectes con la sabiduría divina. Antes de que otros te den una etiqueta, es esencial que tu corazón escuche la melodía de aquel que te formó. Antes de salir corriendo, es importante que observes. El salmista expresó su mensaje a través de una metáfora que solo puede surgir de lo más hondo del ser. Mi espíritu anhela a Jehová con más fervor que los centinelas esperan el amanecer, más que los vigilantes esperan la luz del día. Salmo 136. Querido Dios, en esta mañana te agradezco por tu amor eterno. Cada nuevo día es una bendición y reconozco tu bondad en mi vida. Que tu luz me guíe y tu paz me rodee. Amén. Esa es la disposición que rejuvenece el espíritu, la de aquel que aguarda, no en un acto de resignación, sino con la certeza de que algo positivo está por llegar, como aquel que tiene la certeza de que el pozo existe, aunque todavía no lo haya visto, así como aquel que espera el sonido antes de dar un paso, así como quien no inicia su jornada sin que el amanecer ilumine su ser. La mañana representa algo más que simplemente el paso del tiempo. Es una oportunidad que se abre ante nosotros. Es un lugar de crecimiento espiritual en el que tu capacidad auditiva se desarrolla para captar lo que otros no perciben, donde tu visión se ajusta para observar lo que muchos pasan por alto, y donde el desierto deja de ser un peligro para transformarse en un espacio de revelación. Sin embargo, esto solo sucede a aquellos que se acercan.
a quienes, como Agar, claman con el corazón desgarrado, pero se mantienen a la vista, a aquellos que, a pesar de sentirse vacíos, no se distancian del Dios que observa. Hoy deseo expresarte esto de manera directa. Dios tiene un mensaje especial para ti, y no lo proclamará con estruendo, sino que te lo revelará en la quietud de la mañana. Lo llevará a cabo cuando tu alma haya dejado ir todo lo demás. Lo llevará a cabo en el momento en que tu oído esté receptivo, tu mirada sea clara y tu esperanza esté llena de vida. Quien se levanta temprano para orar no lo hace por costumbre, sino impulsado por un anhelo profundo, una necesidad espiritual apremiante, y ese corazón siempre encuentra una respuesta. Existen tesoros en tu existencia que todavía no has descubierto. Existen respuestas que ya están disponibles, pero aún no las has identificado. Existen oportunidades que Dios ha sembrado y que permanecen ocultas, aguardando a que tú pronuncies: Señor, ilumina mis ojos para percibir lo que ya has dispuesto. Esa plegaria, al ser pronunciada en la madrugada, no se queda flotando en el aire. Desciende como lluvia en tu desierto y te guía hacia el pozo. Te invito a que redactes una oración matutina que exprese esperanza y anhelo. No se trata de un hábito ni de un mero comentario. Es una forma de expresar espiritualmente: estoy preparado para recibir la luz. Es una declaración que tiene el potencial de transformar el futuro. Si sientes que esta palabra resuena contigo, escríbela con fe en este momento. Despierta mis sentidos para contemplar el pozo que ya existe. En la quietud de la mañana, alzo mi voz en súplica, esperando la llegada de lo tangible y verdadero. Reconozco en este instante la importancia de lo que está por venir, anhelando que se materialice lo que he deseado con fervor. Que este nuevo día traiga consigo respuestas concretas y bendiciones palpables. Si este mensaje resonó en tu corazón, te invito a que lo compartas con alguien que se encuentre atravesando un desierto. Una persona que necesite recordar que no está sola, que la esperanza está más cerca de lo que imagina y que la luz de la mañana aún puede abrir nuevas sendas. Compártelo. No lo percibo como un acto automático, sino como un brote de esperanza para los demás. El Señor continúa iluminando corazones en el desierto y despertando oídos al amanecer. Que esta palabra resuene en tu interior como un impulso para levantarte cada día, no por rutina, sino con un propósito claro. Al orar de esta manera por la mañana, Dios libera bendiciones inesperadas, comenzando por lo que ya está a tu alcance. Y en este instante, con un corazón lleno de esperanza, nos disponemos a recibir un nuevo momento en el que el cielo tiene aún más sorpresas por compartir. Por favor, antes de que el día te reconozca, existen instantes en los que sientes que algo está por transformarse, aunque no cuentes con evidencias, sin indicios, sin expresiones, sin garantías. Hay un momento en el alma que te impulsa a levantarte antes de que te invoquen, a presentarte ante Dios antes de que tu nombre sea conocido por el mundo, a arrodillarte en secreto antes de que llegue el momento de ser visto. Así es como el favor se manifiesta al amanecer, de manera sutil y casi imperceptible, pero con un impacto significativo. Al orar en las primeras horas del día, Dios libera bendiciones que nunca habrías imaginado, y con frecuencia actúa antes de que los demás tengan conocimiento de tu existencia. La bondad divina se revela sin necesidad de un escenario. No anticipes que las puertas se abran para comenzar a actuar. Su gracia se manifiesta inicialmente en lo íntimo, en lo reservado, en lo escondido del amanecer. Y en el momento en que optas por buscarlo antes que nada, Él ya ha comenzado a allanar tu senda mucho antes de que los demás sepan quién eres.
La clave radica en que lo que se cultiva a través de la oración en las primeras horas del día brota como una oportunidad cuando el sol alcanza su punto más alto. Rubió, una mujer de fuera, carente de estatus, sin medios económicos y sin perspectivas. Por supuesto, pero con una determinación resoluta, no permitiría que su suegra Noemí se fuera, no retrocedería en sus decisiones, ni suplicaría por su dignidad. Se acercó con modestia a los ámbitos del canto, dedicándose al trabajo en la penumbra, avanzando sin pedir nada a cambio. Y una noche, en cumplimiento del consejo de Noemí, se tendió a tus pies, el pariente redentor, no por coacción, sino por sumisión, no para ser observada, sino para ser identificada en el momento adecuado. Y fue en ese instante, en la penumbra de la noche, poco antes de la llegada del alba, que ocurrió algo extraordinario. Buz la halló, se dirigió a ella con cortesía, le aseguró que actuaría de manera adecuada y posteriormente le expresó su gratitud. En Ruth 3, versículos 13 al 15, se narra cómo, antes de que otros tuvieran la oportunidad de verla, él le otorgó 6 porciones de cebada, le proporcionó lo necesario, le otorgó su gracia y, antes de que alguien pudiera reconocerla, la devolvió, no sin nada, ni al descubierto, sino llena de una señal de que la bendición divina ya había llegado a ella. ¿Qué nos enseña esto, tanto a ti como a mí? Que el auténtico favor no se manifiesta al momento en que los ojos de las personas se iluminan, sino cuando el corazón se rinde con humildad. Hay bendiciones que Dios nos concede incluso en los momentos más oscuros, cuando no recibimos aplausos ni reconocimiento alguno. Y si has estado anhelando una señal, una oportunidad, una entrada, no pierdas el enfoque esperando que otros te den su aprobación. Despierta antes de que la luz del día te reconozca. Acércate a Dios en la intimidad de tu corazón, ya que es en esos momentos cuando el cielo escucha tu súplica. En la manera en que Dios se manifiesta en lo íntimo, existe una belleza profunda. No lo hace para mantenerte en la oscuridad, sino para fortalecer tu ser sin la necesidad de la aprobación ajena. Al orar en las primeras horas del día, no buscas llamar la atención. Estás recibiendo una clase de favor que se manifiesta antes de que brillen las luces. Una bendición que garantiza tu camino antes de que toques el suelo. Una bendición que te brinda recursos en la palma de tu mano antes de que debas probar tu valía. Y en medio de todo esto, hay una promesa grabada con un fuego tenue en las Sagradas Escrituras. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23, se nos dice que gracias a la compasión del Señor no hemos sido destruidos, pues sus bondades nunca fallan. Cada amanecer trae consigo novedades. Tu fidelidad es inmensa cada día que amanece. No es algo ocasional, ni se da únicamente cuando lo mereces. Cada día, antes de que el mundo te reconozca, el cielo ya te está llenando de compasión. Antes de que necesites justificar tu posición, Dios ya ha preparado lo que necesitas. Antes de que los rayos del sol te alcancen, su lealtad te protege. Sientes su presencia. Imagínate lo que el Señor está creando en ese rincón íntimo donde solo tú y Él se unen. Hay una singularidad en el acto de despertar antes que los demás, no por obligación, sino para ser el primero en saciarse de la esencia que nutre todo. Al elevar tu oración en las primeras horas del día, no persigues beneficios de los hombres. Te están preparando para la bendición que proviene de lo alto. Uno que no se conquista, que no se adquiere, que no se impone. Uno que simplemente llega a ti. Al estar en el lugar correcto, a los pies del Redentor, has encontrado un refugio. Además,
Existe una llave poderosa oculta en las enseñanzas de la sabiduría. En el capítulo 8 del libro de Proverbios, el verso 17 nos dice: «Aquellos que me aman, yo los amo, y los que me buscan con diligencia, me encuentran». No menciona que te buscarán a ti, sino que serás tú quien encuentre, que existen tesoros que solo se revelan al levantarse temprano en oración, que hay encuentros que no suceden en lugares públicos, sino en la cercanía del amanecer. Hay respuestas que se encuentran no en el bullicio, sino en el silencio entregado. Si anhelas que se abran nuevas oportunidades, comienza a orar antes de que esas oportunidades se materialicen. Si deseas recibir gracia en tu vida, acércate en la mañana con las manos desocupadas, pero con el corazón abierto. Quien se arrodilla al amanecer avanza con la bendición divina, incluso si los demás no lo perciben todavía. Y al llegar la hora de la presentación, no será necesario que luches por resaltar, ya que el apoyo proviene de los lugares ocultos. Numerosas personas andan en busca de reconocimiento, apresurando momentos y anhelando validación. Sin embargo, Ruth no lo hizo, y tú tampoco es necesario que lo hagas, ya que la gracia de Dios conoce tu ubicación y, cuando llega, lo hace de manera abundante, con honra, en silencio, pero con gran poder. Esta mañana te animo a que realices una reflexión espiritual, no para compartirla con los demás, sino como un acto personal entre tú y Dios, que se inscriba en tu andar como una llave que abra nuevas puertas cada día. Deja tu comentario si consideras que esta palabra es un regalo del Señor que me abraza antes de que el día me defina. En la calma de la mañana, me detengo un momento para elevar mis pensamientos, con la certeza de que todo sigue su curso. Confío en el proceso que la vida me presenta. Sé que, aunque no siempre lo vea, hay fuerzas en el cielo que operan en lo sutil, guiando mis pasos. Agradezco por este nuevo día, por las oportunidades que se despliegan ante mí y por la paz que siento en mi corazón. Que cada instante sea una oportunidad para crecer y aprender, y que mi espíritu se mantenga sereno, sabiendo que todo llega a su debido tiempo. No es necesario que hagas ruido para que la bendición de Dios te alcance. Simplemente debes acercarte a Él antes de que las exigencias del día te lo impidan, y Él se encargará de aquello que te resulta imposible. En la calma de la mañana, con amor y fuerza, busco tu presencia. La oración matutina no anhela reconocimiento, sino que se enfoca en la preparación. Y cuando se presenta la oportunidad, estás preparado. Ya que Dios ha cumplido con su parte, continuamos avanzando por este camino, donde el amanecer no marca el cierre de la noche, sino el comienzo de algo grandioso. La voz que guía tu ser interior. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación de levantarte, pero tu espíritu aún está en caos? Te despiertas, abres la mirada, pero tu mente ya se encuentra en plena carrera, como caballos salvajes. Tus sentimientos te llevan por diferentes caminos y, aunque tu cuerpo esté en movimiento, tu ser interno todavía busca su equilibrio. ¿En qué lugar se puede aprender a respirar adecuadamente durante el día? ¿Dónde encuentran sosiego las voces que compiten por tu atención desde el amanecer? ¿En qué lugar se prepara el espíritu para captar lo fundamental antes de que el bullicio del entorno lo influya? En la madrugada, un momento de gran silencio, es cuando el alma puede ser refinada. Ese instante antes de la acción, antes de los mensajes, del bullicio, de las elecciones, es un espacio etéreo donde se escucha la voz de Dios, pero solo si primero te abres a su mensaje antes de prestar atención a todo lo que te rodea. Quien presta atención a la voz de Dios, a lo largo del día, se mueve de una manera diferente. La oración matutina no se limita a ser una manifestación de fe, sino que también representa un ejercicio de orden. En ese lugar,
Dios no solo escucha, sino que también organiza. No solo brinda consuelo, sino que también ofrece equilibrio. Su voz restablece el orden de lo que en tu interior se encontraba desubicado. Samuel era un joven que carecía de una conexión espiritual significativa. Estaba bajo la tutela de Elí, pero aún no había reconocido la voz de Dios. En una madrugada, mientras reposaba en el templo, escuchó una voz que lo llamaba. 3 ocasiones creyó que era Elí. Se levantó confundido en 3 ocasiones, pero en la 4ª, Elí entendió que no era él quien lo llamaba. Era Dios, quien le otorgó una directriz que alteraría el destino de Samuel y la historia de Israel. En la primera carta de Samuel, capítulos 3, versículos 9 y 10, encontramos que Elí instruyó: si te llama otra vez, responde: habla, Señor, que tu siervo está atento. Y de esa manera lo llevó a cabo. Al escuchar nuevamente la voz de Dios, Samuel no respondió con razonamientos, ni con súplicas, ni con órdenes. Su respuesta fue de disposición, humildad y obediencia. Y fue en ese momento cuando la voz celestial empezó a guiar su ser. Dios no alzó la voz, ni insistió, ni ofreció explicaciones, simplemente comunicó. Y Samuel prestó atención a la voz. Y en ese momento, su espíritu comenzó a identificar la voz que lo acompañaría en cada uno de sus pasos a partir de entonces. No se trató simplemente de una charla, sino de una activación, un proceso de edificación interna. La palabra de Dios se adentró en su ser como un arquitecto que erige columnas, instala ventanas, levanta muros y deja entrar la luz. Y aquello que era confuso comenzó a clarificarse. ¿Acaso no es eso lo que muchos anhelamos al inicio de cada día? Un Dios que llegue antes que cualquier idea y declare: esto pertenece aquí, esto déjalo ir, esto no te corresponde, esto sí es para ti. A menudo, la ansiedad no surge de lo que nos depara el día, sino de la confusión interna que no logramos resolver. Y en esa madrugada en la que el Espíritu se entrega, Dios se manifiesta y todo empieza a tomar rumbo. Existe un pasaje que guarda esta verdad como una promesa secreta para aquellos que se levantan con anhelo de propósito. Isaías capítulo 26, versículo 9 expresa lo siguiente: con toda mi esencia te he anhelado en la oscuridad, y mientras permanezca el aliento en mi ser, me levantaré temprano para encontrarte, ya que cuando se manifiestan tus juicios en la tierra, los habitantes del mundo comprenden la justicia. No se trata únicamente de devoción, sino de educación espiritual. No se trata únicamente de rendir culto, sino de tener discernimiento. El espíritu que se levanta temprano en busca de Dios recibe la enseñanza para entender la vida a través de su justicia. Despierta cada día con la intención de vivir con claridad, evitando las reacciones impulsivas. Camina con conciencia, dejando atrás la confusión y abrazando el momento presente. La distinción radica en comenzar la jornada con una oración en lugar de hacerlo con apuro. Rezar al amanecer es ofrecer el espíritu al único capaz de guiarlo. Es permitir que su voz no solo brinde consuelo, sino que también ofrezca sabiduría, que no solo envuelva, sino que también caracterice, que no solo roce, sino que también mande. Dios no se comunica únicamente para que experimentes emociones, lo hace para que progreses, para que tomes decisiones con discernimiento y para que no desperdicies ni tu tiempo ni tu corazón en asuntos que no te pertenecen. Jesús lo realizaba no como una rutina, sino como una forma de conexión espiritual. En Marcos capítulo 1, versículo 35 se presenta un instante significativo. Al amanecer, cuando todavía reinaba la oscuridad, se levantó y se dirigió a un sitio solitario para dedicar un tiempo a la oración.
El Hijo de Dios, quien tenía el conocimiento de los secretos eternos, iniciaba su jornada siempre dedicando un momento a la escucha. Él se retiraba a la soledad antes de comenzar a predicar. No podía sanar sin antes elevar una oración, ni tomaba decisiones sin la debida orientación, ya que a pesar de su identidad, requería ese instante en el que su espíritu se conectaba con lo divino. Y nosotros, ¿cuánto más lo requerimos? Sin embargo, el enfoque de esta práctica no es alcanzar la perfección, sino establecer prioridades. No se trata de un acto religioso, sino de una entrega total. Es fundamental entender que, antes de embarcarte en cualquier tarea, lo primordial es que Dios organice lo que hay en tu interior. Es posible que cuentes con una planificación impecable, pero a la vez, tu corazón puede sentirse abrumado. Es posible que tengas numerosas responsabilidades sin una guía clara. Sin embargo, si haces una pausa, si lo buscas antes de que el día esté completamente iluminado, si pronuncias como Samuel, habla, que estoy escuchando, entonces podrás oírlo. Y no solo escucharás su palabra, sino que también podrás oírte a ti mismo con nitidez. Y de esta manera, todo se transforma. Cuando la oración matutina se transforma en un momento en el que no solo expresas tus pensamientos, sino que también prestas atención, algo en tu interior comienza a encontrar su equilibrio. Tus pensamientos han dejado de ser adversarios. Tus sentimientos no son los que dirigen tu vida. Ahora, tus elecciones provienen de la sabiduría que ya te ha guiado. El día puede ofrecer lo que desee, pero tú ya te sientes firme en tu interior. ¿Qué pasaría si iniciaras cada jornada de esta manera? ¿Y si antes de contestar cualquier mensaje te tomases un momento para arrodillarte? ¿Qué tal si, antes de abrir las ventanas, abrieras tu corazón? ¿Y si permites que Dios te guíe en el arte de discernir antes de que debas tomar una decisión? Porque esa es la bendición de la oración matutina. De esta manera, al romper el alba, la palabra divina se establece como el fundamento que sostiene tu día. Ahora te planteo una cuestión que no es para que respondas en voz alta, sino que debe resonar en tu interior. ¿Has dedicado un momento en la tranquilidad de la mañana para que Dios no solo te escuche, sino que también te guíe internamente? Si esta palabra ha llegado a ti, y si algo de lo que has oído conecta con tus anhelos, te animo a que lo expreses como una oración matutina. No se trata únicamente de una expresión, sino de una manifestación de confianza. En los comentarios, escribe: Señor, prepara mi corazón antes de que inicie el día. Querido Dios, al comenzar este nuevo día, me acerco a ti con humildad y gratitud. Que la luz de tu amor ilumine mi camino y me guíe en cada paso que dé. Permíteme ser un reflejo de tu bondad y extender mi mano hacia aquellos que lo necesiten. Fortalece mi espíritu y lléname de paz, para que pueda enfrentar los retos que se presenten con valentía. Gracias por las bendiciones que me ofreces y por la oportunidad de vivir este día. Amén. Que no se trate de un simple comentario, sino de una auténtica invitación, un indicio de que estás preparado para prestar atención. Dios no permanece en silencio. Él continúa conversando con aquellos que lo buscan antes de que el amanecer los impulse. Su voz sigue siendo nítida, profunda y llena de autoridad. Aquel que escucha en la mañana avanza con propósito, incluso cuando todo a su alrededor parece confuso. La oración matutina no se limita a ser un objetivo espiritual reservado para unos pocos. Se trata de una convocatoria accesible para todos, para aquellos que se sienten perdidos, para los inquietos, para quienes enfrentan elecciones, para los que no comprenden sus emociones ni sus causas, para los que se levantan cada día, pero su interior aún no se siente firme. Si te encuentras entre ellos,
este momento es para ti. Dios no solo desea ofrecerte consuelo, sino también fortalecer tu ser, guiarte y enseñarte a vivir con una perspectiva elevada. Porque cuando Él se expresa, no lo hace simplemente para romper el silencio, sino para establecer un orden en el desorden, para aportar claridad en la confusión y para infundir un sentido de propósito en la monotonía diaria. Continuemos nuestro andar, pues cuando un espíritu se entrega al alba, el cielo aún tiene mucho por comunicar. Oración matutina para el viaje. No es solo cuestión de despertarse, sino de lo que te impulsa a levantarte, ya que hay jornadas en las que el cuerpo avanza, pero el espíritu se siente desprovisto. Momentos en los que avanzas, pero en tu interior llevas una necesidad callada de propósito, serenidad, entendimiento y energía. A pesar de que sigues adelante, todo se vuelve más difícil porque hay algo que te falta y no puedes encontrar en el exterior. Te hace falta el pan, pero no uno cualquiera. Se trata de ese alimento espiritual que desciende del cielo, creado especialmente para ti y ofrecido antes de que empiece el día. Así, al elevar tus oraciones en las primeras horas del día, Dios libera bendiciones que nunca habías contemplado, siendo una de ellas el sustento perfecto para tu espíritu, el sustento esencial para enfrentar cualquier desafío sin desmoronarse internamente. La oración matutina no se limita a ser una práctica, sino que se asemeja a un almacén de provisiones. Es el instante en que Dios te proporciona, sin esperar ni escatimar, todo lo que requieres para evitar el desgaste espiritual, ya que hay luchas que se triunfan no por poder, sino por perseverancia, y esa fortaleza surge cuando el espíritu ha sido nutrido en la intimidad. Quien se levanta a orar en la mañana no se mueve con las cargas de otros, sino que avanza con su propia carga. No se fundamenta en palabras hermosas, sino en un respaldo que proviene directamente del cielo.